Tomando en cuenta la ley de masas, tenemos nuestra cantidad de enzima más nuestra cantidad de sustrato. Estos dos van a reaccionar para generar un complejo enzima-sustrato. A esto lo vamos a llamar la constante 1. Como es la acción de masas, podemos saber que este complejo enzima-sustrato puede ser revertible, por lo cual de enzima-sustrato, complejo enzima-sustrato, podemos tener enzima más sustrato. Se disocian y esto lo vamos a llamar la constante 2. También puede seguirle el proceso y de enzima a sustrato pasaríamos a la enzima más el producto del resultado de la enzima actuando con su sustrato. De igual manera podemos reaccionar inversamente y volver a tener, en vez de nuestra enzima producto, nuestra enzima sustrato. Esta será la constante 3 y esta será la constante 4. Si la acomodamos de manera lineal, tenemos que la constante 1 de enzima sustrato más la constante 4 de enzima producto es igual a la constante 2 enzima sustrato más la constante 3 enzima sustrato. Usualmente la cantidad de producto que vamos a tener es mínima, en parte porque todo el producto que tenemos va a servir de sustrato para otras reacciones. Así que en este caso no vamos a contar la constante 4 y de aquí se va a eliminar. El producto es mínimo, es muy pequeña la cantidad de producto. Y nos queda solamente la constante 1 igual a constante 2 más constante 3. En esta la ecuación podemos ver que tanto la constante 2 como la constante 3 están multiplicadas por el complejo enzima sustrato, por lo cual vamos a factorizarlas para que estén multiplicadas en una sola operación. Tenemos que enzima sustrato multiplicado por constante 2 más la constante 3. Y teniendo esto de aquí es igual a km. Y solamente vamos a despejar dejando todo el complejo enzima sustrato de nuestro lado izquierdo y la constante 1 de nuestro lado derecho, por lo cual obtendremos enzima sustrato sobre complejo enzima sustrato. Esto es igual a constante 2 más constante 3 sobre constante 1. Tenemos además que la velocidad máxima inicial se logra cuando toda la enzima presente está en la forma de enzima sustrato. La velocidad máxima es igual a la enzima total convertida en enzima sustrato. Es esto de aquí, enzima sustrato, constante 3, el complejo enzima sustrato nos representa la velocidad máxima. Constante 3, enzima total. Además, en cualquier otra etapa de la saturación, tomamos velocidad, como cualquier otra etapa de la saturación, la velocidad inicial para el producto va a ser constante 3 por el complejo enzima sustrato. Ya que tenemos que la enzima total, para calcular nuestra enzima total, tenemos que tomar en cuenta no solamente nuestra enzima libre, sino también nuestro complejo enzima sustrato. Así es como conoceremos nuestra enzima total. Enzima libre, enzima que no está reaccionando con ningún sustrato, y la enzima sustrato, y el complejo enzima con el sustrato que después nos va a dar la enzima producto. Haciendo conversiones, nos resulta que la enzima sin sustrato, sin su complejo enzima sustrato, es igual al complejo enzima sustrato menos la enzima total. Tomando en cuenta esta despeje que acabamos de realizar, enzima total menos enzima sustrato, tenemos dos
dos variables que podemos despejar de las ecuaciones de velocidad y velocidad máxima. Obtuvimos que velocidad máxima era constante 3 por la enzima total. Aquí tenemos nuestra enzima total, vamos a despejar de aquí para obtener que la velocidad máxima es igual a la constante 3. Y tenemos que nuestra velocidad en cualquier parte de la reacción es constante 3 enzima sustrato. Despejamos para conocer la enzima sustrato, para obtener que velocidad sobre constante 3 es igual al complejo enzima sustrato. Entonces, despejando nuestra cantidad de enzima, tenemos que la velocidad máxima sobre la constante 3 menos velocidad sobre constante 3 es igual a nuestra cantidad total de enzima sin el complejo enzima sustrato. De aquí podemos sacar otra serie de ecuaciones, otra serie de despejes. Previamente habíamos obtenido que enzima sustrato sobre el enzima más sustrato sobre el complejo enzima sustrato era igual a la Km. Esta enzima de aquí la tenemos ya resuelta aquí. Lo único que haremos será despejarla. Velocidad máxima sobre constante 3 menos velocidad sobre constante 3 por la cantidad de sustrato sobre complejo enzima sustrato es igual a la constante de Michaelis. Para poder seguir haciendo despejes vamos a mandar este complejo enzima sustrato al otro lado de la ecuación, multiplicándose por la constante de Michaelis. Velocidad máxima sobre constante 3 menos velocidad sobre constante 3 por la cantidad de sustrato es igual a la constante de Michaelis por la cantidad enzima sustrato. Ahora lo que haremos será resolver la multiplicación, multiplicar el sustrato por esta división de aquí, sustrato por esta división de aquí. Y obtenemos que la velocidad máxima sobre la cantidad de sustrato, por la cantidad de sustrato sobre la constante 3, menos velocidad por cantidad de sustrato sobre constante 3, es igual a la constante de Michaelis por el complejo enzima sustrato. Y finalmente tenemos que ambos están siendo divididos por el mismo factor, así que lo que haremos será agruparlos. Velocidad máxima complejo enzima menos velocidad por la cantidad de sustrato sobre constante 3 es igual Km complejo enzima sustrato. Y ya que obtuvimos toda esta relación, vamos a regresar nuestro complejo enzima sustrato para obtener que la velocidad máxima por la cantidad de sustrato menos velocidad por la cantidad de sustrato es igual a la constante 3 por la cantidad de enzima sustrato. Previamente habíamos obtenido que enzima sustrato por constante 3 era igual a velocidad, como lo habíamos obtenido aquí. Enzima sustrato por constante 3 igual a velocidad. Así que de esta ecuación de acá podemos suponer que esto sea igual a la velocidad. Velocidad máxima, complejo, sustrato, velocidad, sustrato, todo sobre velocidad es igual a la constante de Michaelis. Finalmente lo único que vamos a hacer es hacer una serie de despejes para obtener nuestro resultado en velocidad. Eso es lo que nosotros queremos saber, la velocidad. En esto se basa la constante de Michaelis. Para empezar vamos a mandar nuestra velocidad al otro lado de la ecuación con nuestra constante de Michaelis, velocidad. Y de aquí, velocidad máxima, sustrato, menos velocidad, sustrato, es igual a constante de Michaelis por la velocidad. Vamos a mandar esta otra parte, velocidad
por sustrato, velocidad máxima, sustrato, nos la vamos a llevar al otro lado de la ecuación para obtener que la constante de Michaelis por la velocidad más velocidad por la cantidad de sustrato es igual a velocidad máxima por cantidad de sustrato. Y mandaremos, estamos viendo aquí que ambos están multiplicados por la velocidad, así que podemos hacer una factorización. Factorizamos la velocidad máxima. Factorizamos la velocidad, está siendo multiplicada por la constante de Michaelis como por la cantidad de sustrato. Y ya para obtener nuestra cantidad, nuestra velocidad, lo único que haremos será despejar y mandar esta parte de la ecuación al otro lado. Velocidad máxima por el sustrato sobre constante de Michaelis más sustrato igual a velocidad. Y esta es la base de la constante de Michaelis-Menten. ¿Para qué nos sirve esta constante? Cuando tenemos una gráfica, esta saldrá de manera parabólica, una parábola, siendo el punto más alto, como ya hemos visto, la velocidad máxima. En este punto de aquí tenemos nuestra más alta concentración de enzima sustrato. Nuestra enzima está saturada y está trabajando a una manera no tan eficaz como lo podría hacer aquí abajo. Aquí tenemos un complejo de enzima libre mayor, entonces la afinidad de la enzima por su sustrato es mucho mayor. Lo podemos ver aquí, este punto de aquí es la mitad de la parábola de la constante de Michaelis, de la fórmula de Michaelis, y es nuestra constante de Michaelis en el que la enzima tiene su punto de reacción con el sustrato, su punto mayor, su punto medio. Mientras va subiendo, al pasar esta constante, su afinidad por el sustrato va disminuyendo lentamente. La enzima se está saturando por la cantidad de sustrato que tenemos, hasta llegar a la velocidad máxima, en donde tenemos la mayor cantidad de enzima sustrato y no hay enzima disponible. Tenemos que esperar hasta que esta enzima sustrato se transforme en la enzima más su producto para volver a tener enzima libre. La forma que tendrá la parábola de la fórmula de Michaelis, de la constante de Michaelis, tenemos en las ordenadas la velocidad que tendrá la reacción y en las abscisas la cantidad de sustrato. Nos va a resultar en una parábola que llegará a un punto llamado velocidad máxima, en la que la enzima va a estar saturada. Ya no vamos a encontrar solamente concentraciones de enzima sustrato, pero la enzima va a estar saturada y ya no va a reaccionar de la misma manera con su sustrato. En el punto medio de la parábola es lo que nosotros llamaremos la constante Michaelis. Es el punto máximo en el que la enzima reacciona de manera eficaz con su sustrato. Aquí empieza a subir la constante, llega a su auge, a su punto máximo, y empieza a subir más lentamente hasta llegar a la velocidad máxima. En este punto las concentraciones de enzima sustrato son mayores. En este punto de acá las concentraciones de enzimas solas son mayores, y conforme va aumentando su sustrato, su afinidad y su aparición de enzima sustrato, iremos disminuyendo la velocidad máxima. De Michaelis-Menten o Km es la cantidad de sustrato necesario para que una enzima trabaje a la mitad de su velocidad máxima. Ahora vamos a explicar el modelo de Eddie-Hofstee, que es el modelo del recíproco único. Esta ecuación toma como base la ecuación de Michaelis-Menten, pero este modelo le hace unos cambios tales como que la ecuación original, que es la Michaelis-Menten, que es así, donde la velocidad es igual a la velocidad máxima por el sustrato sobre
la constante de Michaelis más el sustrato. Aquí tomamos los inversos para transformarla de la ecuación original de Michaelis-Menten a la de Lineweaver-Burke, que es así, tomando los inversos. 1 sobre la velocidad, que es igual a la constante de Michaelis, sobre la velocidad máxima, por la fracción de sustrato más la fracción de la velocidad máxima. A partir de aquí vamos a multiplicar todo por Vmax por la velocidad, dándonos de resultado Vmax por V sobre V, que es igual a Km por Vmax por V sobre Vmax por Vmax por V sobre sustrato más, voy a seguirle acá abajo, Vmax por V sobre Vmax. Hacemos cancelación de los mismos equivalentes, que es la velocidad máxima. Aquí se quedaría así, y aquí se eliminaría la velocidad máxima, dándonos de resultado la velocidad máxima, que es igual a la constante de Michaelis más la velocidad sobre el sustrato más la velocidad. Ya es para sacar la de Eddie-Hofsky, pero no queremos saber la velocidad máxima, sino la velocidad que va a tener en el sustrato. Entonces vamos a cambiar la velocidad por la Vmax. Quedaría así: velocidad es igual a velocidad máxima menos la constante de Michaelis más la velocidad sobre sustrato, o la velocidad inicial contra la velocidad inicial con el sustrato. Y graficándolo nos daría una relación así, donde aquí es Vmax, aquí es V, y aquí es la velocidad con el sustrato, y la pendiente va a ser igual a la constante de Michaelis. Aquí va a ser la velocidad máxima sobre la constante de Michaelis. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, la velocidad sobre sustrato tiene como objetivo calcular o representar de manera gráfica la velocidad de reacción, que es la V, en una cierta concentración de sustrato, que es la constante de Michaelis, y ver cuál es la velocidad máxima de esta reacción. Esta ecuación es más confiable que la de Lineweaver-Burke, ya que no tiene tanto margen de error y no se desplaza tanto ni tiene usos de fracciones, ya que se utiliza el mismo peso en todo el rango de la concentración del sustrato. En esta ecuación todo depende de la velocidad de reacción, así que es más fácil de detectar errores.